El presidente Evo Morales llegó hasta Hilo para verificar junto a las autoridades la llegada de 13.000 toneladas de carga boliviana. Sí, comercio boliviano. Mucha gente decía, ¿acaso llegan barcos gigantes? ¿Puede llegar o no puede llegar? Bueno, eso nos mostró definitivamente que hay una nueva mirada a nuevas opciones para exportaciones e importaciones en nuestro país. Y si se va a ir Brasil, Bolivia, Perú por Puerto de Hilo, solo será 42 días y 19.000 kilómetros. Estamos convencidos, hermanos y hermanos, este va a ser como el nuevo canal de Panamá. Que Hilo es considerado a nivel nacional el puerto más seguro, más ordenado y más limpio. Creo que se ha concretado una alternativa portuaria ante la adversidad del proceso operativo que hemos estado pasando a través del puerto de Arica. Siempre hemos tenido algunas alternativas y creemos que una de estas alternativas es este puerto, ¿no? Esta es la nave más de mayor capacidad, de mayor carga, vamos a decir así. Esta nave está trayendo 13.089 toneladas de carga. Y evidentemente con estos despachos se está evidenciando que sí es posible utilizar el puerto de Hilo. Puerto Hilo, una realidad para los bolivianos, una realidad para el transporte, tanto importación como exportación para el país. Hay que trabajar de manera integral, seria y no al calor del momento. En este momento, ENAPU, que es la empresa nacional de puertos del Perú, ya está operando un muelle que recibe carga boliviana y envía carga boliviana. Perú nos ha ofrecido una rebaja del 30% en el costo, por ejemplo, de operación del puerto para la carga boliviana. Compromiso del puerto de Arica, de la empresa nacional de puertos, es que va a funcionar 24 horas y va a despachar lo más antes posible. Eso significa entre 3 a 5 días los transportistas estarían rápidamente recogiendo y despachando la carga necesaria. Y fue el propio presidente Evo Morales quien llegó a Hilo a verificar la llegada de esta carga, que no es la primera, valga aclarar, porque habían algunas informaciones en torno a que llegó la primera carga. Mentira, ya llegó carga. Esta es la segunda carga boliviana que llega hasta Hilo. El ministro de Obras Públicas con nosotros, Milton Claros. Bienvenido, un placer tenerlo acá, ministro. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, se veía también el rostro de satisfacción del presidente Evo Morales el sábado al observar la llegada de estos buques. No sé si me equivoco en los términos, por favor, corríjame porque no conozco mucho, pero se veía la satisfacción del primer mandatario. Sí, definitivamente hemos logrado empalmar varias cosas que habíamos mencionado en anteriores oportunidades. El llegar al aeropuerto de Hilo es un primer elemento. ¿Por qué? Porque existe la conexión aérea. En algún momento lo habíamos hablado de que a través de BOA podríamos nosotros hacer este puente aéreo. Hemos llegado en un avión Hércules, hemos llegado en el avión, el presidente ha llegado en el avión presidencial y eso nos ha permitido tener esa conexión rápida. Lo segundo, ya en el puerto de Hilo, que está administrado por ENAPU, que es la autoridad portuaria de Perú, la carga ya ha llegado, como tú bien lo decías, es la segunda carga. En abril tuvimos 2 embarcaciones ya que llegaron, una primera que tenía también materiales de acero y sulfatos y otra carga de yacimientos que por las características del barco como tal no pudieron desembarcar en el puerto de ENAPU, pero sí lograron desembarcar en otro puerto de Hilo. Entonces ya son hasta la fecha en los hechos 30.000 toneladas que han desembarcado en Hilo y se proyecta, de acuerdo a la información que nos da SPB, que vamos a, en el resto de lo que va del año, otras 30.000 toneladas a desembarcarlas. Ahora, ministro, por favor, para quienes no conocemos el área, ¿es un puerto, son varios puertos? ¿Cómo funciona esto? La ciudad de Hilo es una ciudad portuaria. Mucho confundimos lo que es el tema de Bolivia Mar con el puerto de Hilo, es decir, la ciudad de Hilo. Bolivia Mar es un sector que nos han ofrecido, que nos han dado los peruanos, pero tiene características muy turísticas, no existe infraestructura para nada. O sea, playa, digamos. Es una playa total, abierta, no existe ninguna infraestructura. La ciudad de Hilo cuenta con 7 puertos, 7 muelles que pueden
ser utilizados. Muchos de ellos, en realidad 6 de ellos, están administrados por empresas privadas, han sido adjudicadas. Entre esas está, por ejemplo, la empresa que explota minerales en la zona, y están otras más. Este puerto con el cual estamos trabajando a través de ASPB y la carga boliviana es el único puerto que está siendo administrado por el gobierno peruano. En algún momento se lanzó la licitación, estuvimos nosotros como Bolivia interesados a través de ASPB de poder administrar este puerto, y le estoy hablando de 4 o 5 años atrás, y se han hecho las gestiones, pero bueno, hay temas administrativos que no han podido ser resueltos, pero de todos modos seguimos nosotros trabajando de manera coordinada, y es en esta situación y con ese objetivo que a través del tren bioceánico hemos generado el poder llegar a tener este acercamiento con el gobierno peruano, y que nos permite gozar de este tipo de descuentos en tema de operaciones. El descuento del 30% en este momento en operaciones es un elemento que se ha dado de manera preferencial a la carga boliviana. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando desde el 2016, se han consolidado acuerdos, y eso es algo muy importante. Es decir, el tema de Perú, el tema de hilo, se definió ya como tema estratégico a través del bioceánico hace más de 2 años, 3 años que estamos trabajando, y que ahora los resultados se los están viendo. Y es un tema progresivo, ¿no es cierto? Tenemos que ir cambiando esa mentalidad de que solamente el puerto de Arica y Iquique son los únicos que tenemos. Lo habíamos hablado en alguna oportunidad, no nos hacen un favor los puertos de Iquique y Arica. Bolivia, cuando exporta su carga o importa, está pagando un arancel por un servicio. Y hay algo muy importante, el puerto de Hilo trabaja 24 horas, en 3 turnos. Si la carga llega a la 1 de la mañana, nosotros hemos confirmado aquello, desembarcan esa carga y lo mismo despachan en el horario que sea necesario. Y eso es algo muy importante porque Chile no nos ofrece esas ventajas. Y esto lo sabemos porque lo hemos visto personalmente, hemos coordinado este trabajo, y es algo que tiene que ser aprovechado por quienes importan y exportan a través de los puertos. Entonces es una decisión ya muy efectiva que tenemos que tomarla, porque las condiciones están dadas. Tenemos un centro de atención en frontera, que es el CEBAF, que ayuda a disminuir tiempos, y es una atención rápida, es una atención inmediata con depósitos adecuados, se tiene la infraestructura necesaria tanto para carga como para pasajeros, o sea que las condiciones están dadas. Eso es muy importante resaltar, ministro, y le voy a pedir que podamos repetir estas ventajas, a diferencia de Chile, ¿no? Hagamos esta comparación. Yo sé que las comparaciones no son buenas, pero en este caso son buenísimas, porque tenemos que mostrar realmente la diferencia. A ver, tenemos los puertos donde puede llegar cualquier tipo de carga. El puerto de ENAPU, administrado por ENAPU, tiene una capacidad para albergar 4 millones de toneladas. 4 millones de toneladas. En este momento nosotros hemos transportado 30.000 toneladas, que no es ni siquiera un tercio de lo que puede albergar. Existe la infraestructura, está consolidada, no hay que construir nada nuevo. Evidentemente hay una pequeña limitación, que es el tema de que cuando se tiene una marea alta, cuando las olas están muy elevadas, el barco tiene que hacer una espera para poder ingresar al muelle. Esa es la limitante que tiene. La inversión que ha comprometido Perú es construir un rompeolas que permita ingresar en cualquier momento. ¿Qué otras ventajas se tienen? Se tiene un horario ininterrumpido de atención en el puerto de Hilo, donde existen las condiciones. Además de tener el muelle, además de tener la infraestructura para atender 24 horas, existe infraestructura en lo que se refiere a almacenaje de material adecuado. No es como el caso de Iquique, que nuestros graneles, por ejemplo, están expuestos a la intemperie y de repente los cubren si le parece al administrador. En este caso existe infraestructura que está construida y que puede albergar sin dañar nuestra mercadería y con los cuidados adecuados. Existe equipamiento. Se tienen grúas, montacargas y todos los elementos necesarios, básicos para el desembarque. La opción de poder albergar a los camiones en el horario que lleguen está. Nosotros hemos podido verificar que tienen una playa de parqueo para el tema de camiones, con todas las comodidades que se tienen para albergar a los camiones de manera temporal. Condiciones para los transportistas. Hoteles existen en la zona, hay de 4 estrellas, 3 estrellas, que brindan la comodidad necesaria. Hemos logrado homologar los sistemas de control del SENASAC. Eso es algo muy importante porque al lado chileno usted no puede ni siquiera transportar una manzana que no sea de Chile. Así. Y eso lo habíamos visto. En el caso de Perú,
no hay ningún problema porque esa normativa entre SENASAC Bolivia y SENASAC Perú es la misma, o sea que el sistema de control es el mismo. Tenemos una reducción del 30% en operaciones, reducción que no nos ofrece el lado chileno. ¿Qué es el 30% en operaciones? La carga que llega al puerto tiene que pagar un arancel por el uso del espacio en el cual se almacena y también el transporte a través de estos montacargas, estas grúas. Entonces, ese costo de operaciones tiene una disminución. Del 30%. Una reducción del 30%. Eso no hay en Chile. No hay en Chile. Se aplican algunos incentivos, pero llegado el momento sale mucho más caro, ¿no? ¿Y los precios? Los precios son competitivos, es decir, lo que nos ha ofrecido ENAPU en este momento, en la administración de carga, son los mismos prácticamente que tenemos hacia el lado de Arica y de Iquique. La situación y la desventaja que en algún momento se habló es la distancia. Son como 50 kilómetros adicionales que tendríamos que recorrer hasta Hilo, pero las condiciones de la carretera hacen favorable ese tránsito. Mientras que si vamos por Chile, las condiciones de la carretera son desfavorables, dañan los vehículos. Parece campo minado. Totalmente, y no existe una predisposición del gobierno chileno a mejorarlo. En cambio, por el lado peruano tenemos un tránsito fluido. En este momento se está transportando ya grandes cantidades de cargas, se está exportando alcohol y otros productos que están trabajando en esa zona. Cuando nosotros hemos hecho el recorrido por tierra, hemos podido verificar que la mayor cantidad de camiones que circulan hacia el lado de Hilo son camiones bolivianos. Ahora, es importante resaltar, yo no le pido nombres, me encantaría para felicitarlos en vivo, ¿no? Pero hay muchos empresarios que ya están, no sé si importando, exportando sus productos por hilo. Y tengo entendido que en su mayoría son cochabambinos. Así es. El año pasado, en el mes de septiembre, cuando invitamos al entonces vicepresidente Martín Vizcarra que nos acompañara en el aniversario de Cochabamba, logramos un acercamiento de manera directa con el empresariado cochabambino y el vicepresidente. Se quedó el año pasado en octubre en una visita. Los empresarios cochabambinos hicieron una visita al puerto de Hilo y verificaron las condiciones de las que estamos hablando. Entonces ellos también en el imaginario tenían la idea de que teníamos una playa y no había nada. Verificaron condiciones adecuadas de logística, es decir, de transporte por carretera, el puerto que tiene buenas condiciones, que hay un aeropuerto. Entonces decidieron y tomaron la elección de ir a través de Hilo. Y a partir de ese momento se ha estado trabajando desde el mes de marzo y abril, que llegó la primera carga, la segunda. Están importando empresas y básicamente es eso, es importación. Se está importando materia prima para procesamiento, por ejemplo, en Unilever, que es una fábrica de detergentes en Cochabamba. Se está importando también material de acero de construcción, que son las bobinas de acero también que se tienen. Y ese es el principal producto que está importándose a través de Hilo. Que se está sacando otro tipo de materiales, como le decía, alcohol se está exportando también a través de puertos de Hilo, y eso nos demuestra que hay la suficiente predisposición. Un elemento también importante es que se ha aprobado en Perú la ley de cabotaje. ¿A qué se refiere la ley de cabotaje? En Perú la normativa obligaba a que un barco que llegaba, tenía la obligación de llegar al puerto de Callao, registrarse y luego hacer paradas de todos los puertos antes de llegar a Hilo. Con la ley de cabotaje se ha liberado aquello. Una embarcación que llega a puerto de Callao puede ir directamente a Hilo, reduce tiempos. Se ha abierto también la posibilidad de que los empresarios, por ejemplo, que quieran alquilar o comprar un barco, lo puedan hacer y empiecen a operar. Entonces, incluso nos mencionaban los empresarios de Cochabamba que estaban interesados en poder adquirir un barco para hacer esa operación. Entonces, las ventajas son bastantes y en la medida que sigamos nosotros fomentando que la carga llegue, el compromiso del gobierno peruano es de que las facilidades se van a dar en esa medida. Ahora, vimos también la presencia de varios sectores, entre ellos el sector del transporte. ¿Cuál ha sido la impresión, los criterios? Ellos conocen muy bien esta ruta, ellos están transitando en este momento. En algún momento la preocupación que ellos tenían eran las condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad están dadas. Nosotros hemos verificado que desde Desaguadero hasta Hilo tenemos patrulla caminera prácticamente casi cada 20, 30 kilómetros en la carretera y que están circulando en este trecho.
Las facilidades que se les da a los transportistas están dadas porque el puerto de Hilo, la ciudad de Hilo como tal, es una ciudad grande, es una ciudad que ofrece todas las comodidades. Entonces, lo único que nos falta es tomar la decisión. Estamos como gobierno nosotros haciendo estas gestiones, como te decía, desde hace muchos años y que nos está permitiendo generar esa dinámica y ese acuerdo con Perú. Nosotros hemos definido un marco general de acuerdos en base al bioceánico sobre un plan de acción inmediata. Utilicemos lo que se tiene en Hilo hasta llegar a su capacidad máxima. Y eso es lo que tenemos que lograr. ¿Qué pasa con los empresarios? Bueno, Cochabamba ya está reaccionando de manera positiva. ¿Qué pasa con los demás? Santa Cruz, por ejemplo. Nosotros hemos hecho conocer estas facilidades, hemos tenido reuniones con el sector de transporte, hemos tenido reuniones con los operadores de carga, no solamente el Ministerio de Obras Públicas, lo ha hecho también la SPB, lo hemos hecho a través de Cancillería de igual manera, para que ellos puedan tomar la decisión. Pero bueno, claro, esto es un trabajo que ellos están viendo como algo muy lejano, como que las cosas y las condiciones en Hilo no están dadas. Pero las imágenes son claras. Son contundentes, eso es algo muy evidente porque las condiciones están. Lo único es la decisión que tenemos que tomar. Vamos a nosotros a generar nuevamente unos espacios de diálogo donde tengamos que hablar con los agentes despachantes para el tema de exportaciones, para el tema de importaciones, porque en la medida, reitero, que nosotros generemos mayor cantidad de carga a través del puerto de Hilo, es en esa medida que vamos a tener más facilidades. Mucho se ha hablado siempre de ¿qué es primero? ¿Que nos den las facilidades o que nosotros llevemos carga? En este trabajo que hemos desarrollado, los empresarios cochabambinos nos han demostrado que en base a esa decisión que se tome, los beneficios van a llegar por otro lado. Entonces, yo considero de que es un tema de decisiones, hay que un poquito más abrir nuestros horizontes y bajo las condiciones que nos está ofreciendo Perú, definitivamente creo que no hay donde perderse, la cosa está muy clara. Bueno, y ya dejarnos de quejar también, ¿no? Porque todo el tiempo nos quejamos de que en Chile nos hacen esto, no lo otro, no nos dejan entrar, que mi carga está 10 días y Tiene una opción B. Utilícenla, y cuanto más lo utilicemos, mayores van a ser los beneficios y creo que hasta mejor nos van a recibir por el lado de Perú. Así que ojalá que pueda ser analizado por los exportadores, los importadores y el transporte también. Es parte de lo que se quiere lograr con el tren bioceánico, con el puerto de Hilo, con Puerto Bush también, que en Santa Cruz pedían que no se olviden. Sí, no, el tema de Puerto Bush, nosotros somos muy prácticos en esto, hemos analizado las posibilidades y las situaciones que se tienen. Puerto Bush es un proyecto mediano largo plazo. En este momento hay puertos que están operando, no en Puerto Bush, están operando en Puerto Quijarro, que es aguas arriba. Estos puertos tienen las condiciones para trabajar y están con una capacidad que todavía necesita ser explotada. Y eso lo hemos nosotros hablado en diferentes instancias. ¿Qué queremos construir? Nosotros como gobierno, como administración central, ya hemos invertido en Puerto Bush. Hemos construido un puerto que tiene características de albergar 1 millón de toneladas de carga en este momento. ¿Queremos llevar por Puerto Bush? Hagámoslo. La infraestructura está construida, están los mecanismos, hay que hacer el mantenimiento del acceso hasta la zona, pero las cosas están dadas. Entonces, lo que más adelante podamos ver tiene que ver con un tema de estudio de mercado. ¿Qué vamos a llevar por Puerto Bush? Vamos a llevar graneles, vamos a llevar líquidos, vamos a llevar aceite y en base a eso tendremos que definir con el empresariado privado, porque es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Hilo. En Hilo está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar la carga. Puerto Bush está construido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevar la carga. Y en base a la necesidad, iremos creciendo, modernizaremos, mejoraremos, pero hay que tomar la decisión. Y eso tiene que ver con un tema de decisiones con los exportadores, con los importadores, para que no quede suelto, porque después el tema queda como que queda en interrogante, ¿no es cierto? ¿Por qué no primero vimos qué teníamos que llevar antes de construir algo? Entonces, para nosotros Puerto Bush nunca ha quedado descartado. Es más, como te digo, hemos invertido 20 millones de bolivianos que están a disposición para ser usados en ese puerto. Ahora, había una, no sé si crítica u observación a la parte de la carretera. Tenemos nosotros 80 kilómetros construidos, restan 40 kilómetros por construir. No construir, sino mejorar plataforma. Si nosotros garantizamos
que a través de esa vía van a circular, a ver, pongámosle unos 20, 30 camiones día, hay que mejorarlo. Pero en este momento no tenemos flujo hacia la zona. O sea, no hay necesidad en este momento. No hay, porque es invertir en algo que, a ver, de repente se va a usar o no. Por eso es para nosotros importante definir qué carga y qué cantidad se va a llevar. Pero para eso se necesita una reunión y una coordinación con los empresarios urgente, ¿no? Y lo hemos hecho. El año pasado hemos tenido reuniones con empresarios privados, con la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, porque es el grupo más interesado en el tema de Puerto Bush. Y les hemos propuesto lo mismo, les hemos solicitado lo mismo. ¿Cuánto de carga y qué carga vamos a llevar? Porque en este momento el puerto que hemos construido tiene una visión del tema del mineral, del mutum, nada más. Pero, ¿cuál es la respuesta? Hace una semana, la anterior semana, nos hemos reunido con la Cámara de Exportadores y les hemos planteado lo mismo. ¿Qué carga vamos a llevar? ¿Y qué dicen? Ellos nos dicen que están analizando, lo van a ver. Perfecto, entonces necesitamos otras reuniones. Nos han indicado que en noviembre va a haber una nueva reunión donde vamos a volver a proponer lo mismo. Es decir, tenemos que tener el elemento principal para habilitar un puerto. ¿Qué carga y cuánto de carga? Entonces, lo vamos a seguir debatiendo. Por eso yo lo veo un tema como que mediano o largo plazo, porque hay que todavía asegurar qué tipo de carga vamos a transportar. Es como que la pelotita en este momento está del lado de los exportadores para que informen qué cosa y cuánto se va a exportar por ahí. Exacto, porque las condiciones de un puerto son muy especiales. No puedes tener el mismo tratamiento de carga, por ejemplo, para la urea, que para graneles, que para combustible. Tienes que construir una infraestructura muy específica para este tema. Entonces, como ya se está trabajando a través de estos 3 puertos importantes, Jenny, Gravetal y Aguirre, ya hay un flujo. Entonces, hay que pensar también que esos puertos, en el momento que empiece a funcionar, o que ya en este momento está funcionando Puerto Bush, ¿qué va a ocurrir con ellos? Porque están aguas arriba. Va a haber una influencia y un efecto directo. Entonces, hay que analizar todos esos elementos, pero para nosotros lo principal es un estudio de mercado, y eso hemos hablado con CADEX, un estudio de mercado que nos diga qué cantidad de carga y cuánto de carga y qué carga se va a llevar, para que nosotros podamos invertir, aumentar la inversión, porque como le decía, en Puerto Bush ya nosotros hemos invertido 20 millones de bolivianos que están operando, están sacando material, en este momento están sacando mineral. Hay la posibilidad de que puedan sacar otros productos, entonces, pero hay que tomar la decisión, ¿no? Bueno, todavía hay muchos temas que tratar, cerrar, organizarse, coordinar. Sin embargo, la mirada y la decisión ya está dada. Así que está en manos ahora de nuestros exportadores, nuestros importadores, quienes puedan tomar esa decisión y utilizar estas otras opciones y dejar de ser maltratados también por quien ya tiene esa costumbre de tener nuestra carga y se cree que no podemos ir por otro lado. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Siempre un placer.